En este video, veremos dos ejemplos de factorización de un trinomio en la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a, el coeficiente principal, no es 1, y el único factor común entre los tres términos es 1. Para el primer ejemplo, tenemos 6p al cuadrado más 7p menos 20. Recuerde, el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el máximo factor común, pero en este caso, debido a que el único factor común entre los tres términos es 1, si este factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Configuremos los paréntesis para dos factores binomiales. El primer paso es colocar los factores del h al cuadrado o, en nuestro caso, 6p al cuadrado, en las primeras posiciones de los paréntesis o factores binomiales. Bueno, los factores de 6p al cuadrado podrían ser 3p y 2p, o 6p y p, así que hagamos un segundo conjunto de paréntesis. Usemos 3p y 2p para el primer conjunto, y usemos 6p el segundo conjunto. Debido a que estamos usando prueba y error, no sabemos qué binomios terminarán siendo los factores. Y ahora para el siguiente paso, necesitamos colocar los factores de c, que en nuestro caso es negativo 20, en las segundas posiciones de los factores binomiales, hasta que determinemos que la suma del producto interno y el producto externo aquí, o aquí, es igual al término medio, que es positivo 7p. Hagamos una lista de los factores negativos de 20. Tenemos negativo una vez positivo 20 o negativo 20 veces positivo 1, negativo 2 veces positivo 10 y negativo 10 veces positivo 2, negativo 4 veces 5, o negativo 5 veces positivo 4. Tenemos muchos factores para probar, pero al colocar estos factores en estas segundas posiciones, ninguno de los factores binomiales debería tener un factor común, porque si lo hubieran hecho, habría habido un factor común distinto de 1 en el trinomio original. Entonces, digamos que comenzamos con los factores de 5 negativos y 4 positivos. Debido a los dos aquí, no pondríamos un más 4 aquí porque si lo hiciéramos, tendríamos un factor común de 2 en este binomio. Y no podemos tener esto, si no hubiera un factor común de 2 en el trinomio original. Así que coloquemos el menos 5 con las 2p, lo que nos deja con el más 4 con las 3p, y ahora mirando. En el segundo conjunto de paréntesis, debido a las 6p aquí, no pondríamos el más 4 aquí porque tendríamos un factor común de 2, así que coloquemos el menos 5 aquí y el más 4 aquí. Y ahora verifiquemos la suma de los productos internos y externos. Para el primer conjunto de paréntesis, el producto interno es 8p. Y luego tenemos más el producto externo es negativo 15p. Bueno, 8p más negativo 15p es negativo 7p. Queremos una suma de 7p positivo, así que porque tenemos el número correcto pero el signo incorrecto, es una solución fácil. Simplemente cambiamos el signo de estos factores, pero antes de hacer esto, sigamos adelante y verifiquemos la suma de los productos internos y externos del segundo conjunto de paréntesis. Entonces, para el segundo conjunto, el producto interno es negativo 5p. Más el producto externo es 24p, y negativo 5p más 24p es 19p, que no es 7p, y por lo tanto sabemos. Esta factorización no es correcta, pero ahora volviendo al primer conjunto de paréntesis, nuevamente, la suma del producto interno y externo es negativa 7p, y queremos 7p positivo. Así que simplemente cambiamos el signo de los factores negativos de 20, cambiamos esto a menos 4 y esto a más 5. Así que sigamos adelante y hagamos eso y verifíquelo nuevamente. Avancemos y borremos esto aquí. Observe ahora que el producto interno es negativo 8p. Más el producto externo es positivo 15p. Lo que nos da una suma de 7p positivo, que es el término medio. Esta es la factorización correcta del trinomio dado. Sin embargo, siempre podemos verificar nuestra factorización determinando el producto, y sigamos adelante y hagámoslo. Tenemos la cantidad 3p menos 4 veces la cantidad 2p más 5. Tenemos 4 productos, distribuimos 3p y luego 4 negativos. Entonces 3p por 2p es 6p al cuadrado, 3p por 5 nos da más 15p, negativo 4 por 2p nos da menos 8p. Y negativo 4 veces positivo 5 nos da menos 20, y combinando términos similares, obtenemos 6p al cuadrado más 7p,
menos 20, que verifica que nuestros factores sean correctos. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Nuevamente, observe cómo el único factor común entre los tres términos es 1, y por lo tanto, si esto factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. El primer paso es colocar los factores de 8x al cuadrado en las primeras posiciones, pero nuevamente, los factores de 8x al cuadrado podrían ser 4x veces 2x u 8x veces x. Así que usemos 4x y 2x aquí. Hagamos otro paréntesis. Y usa 8x y x. Ahora colocamos los factores positivos de 27 en las segundas posiciones, hasta que determinemos cuando la suma del producto interno y el producto externo es igual a negativo 42x en el primer set o el segundo set. Observe cómo, debido a que algunos de los productos deben ser negativos, utilizaremos los factores negativos del 27 positivo, y sigamos adelante y enumerémoslos. Tenemos negativo una vez negativo 27, o negativo 3 veces negativo 9. Así que no tenemos muchos factores para probar. Probemos los factores de 3 negativos y 9 negativos. Usemos los 9 negativos aquí, dándonos menos 9, y los 3 negativos aquí, dándonos menos 3, e intentemos lo mismo para el segundo conjunto, menos 9 aquí, y menos 3 aquí, y ahora verifiquemos la suma de los productos internos y externos. En el primer conjunto de paréntesis, el producto interno es negativo 18x. Más el producto externo es negativo 12x. Observe que la suma aquí es negativa 30x, que no es negativa 42x, por lo que esta factorización no es correcta. Verifiquemos la segunda. Para el segundo conjunto, el producto interno es negativo 9x. Más el producto externo es negativo 24x. Y negativo 9x más negativo 24x es negativo 33x, no negativo 42x. Ninguna de estas factorizaciones es correcta. Intentemos cambiar las posiciones de los 9 negativos y negativo 3, así que cambiaremos esto a menos 3 y esto a menos 9, y lo mismo aquí. Y ahora verifiquemos nuevamente la suma de los productos internos y externos. El producto interno aquí es negativo 6x. Más el producto externo es negativo 36x, y creo que lo hemos encontrado. Observe, negativo 6x más negativo 36x es negativo 42x, el término medio. Y, por lo tanto, podemos detenernos. Esta es la factorización correcta del trinomio dado, por lo que podemos seguir adelante y borrar estos factores, y todo lo demás. Esta es la factorización correcta. Y nuevamente, sigamos adelante y verifíquelo determinando el producto. Tenemos la cantidad 4x menos 3, multiplicada por la cantidad 2x menos 9. Multiplicando, tenemos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. 4x veces 2x es 8x al cuadrado, 4x veces negativo 9 nos da menos 36x, negativo 3 veces 2x nos da menos 6x. Y finalmente, negativo 3 veces negativo 9 nos da positivo o más 27. Combinando términos similares, tenemos 8x al cuadrado menos 42x más 27. Verificar nuestra respuesta es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.